nuestro noviazgo no nos enseñó eso. Entonces yo podría decirte que incluso desde el noviazgo pasaron cosas que no nos preparó para ese momento del matrimonio, porque fue un noviazgo donde simplemente disfrutábamos mucho, ¿sí? Y que era un noviazgo que desafortunadamente era un noviazgo absolutamente desapegado de Dios. Al mes, a los 2 meses empezaron las discusiones, sí, pero casi que fue desde el momento cero, pero es que el momento cero fue debido a que nosotros no tuvimos a Dios en nuestro noviazgo. Y ese fue un error que descubrimos después incluso de habernos separado, o sea, eh, 10 años después de estar casados, nos dimos cuenta, venga, es que esto empezó a marchar mal desde el noviazgo. Miserere, Ser más. para servir con amor. Misericordia y gratitud. Qué alegría poder estar con ustedes en este espacio, Mai, donde nos encontramos semana a semana para conocer una nueva historia, un nuevo compartir, también una nueva experiencia de Dios. Y hoy estamos aquí con un nuevo testimonio de misericordia. Estas escalas le quedaban pequeñas a mi esposo, me provocaba tirarlo porque sentía demasiada ira con él y yo sentía que este matrimonio ya no había forma de que funcionara. Bueno, muy bien, Mai. Pues este es un testimonio bastante particular porque fue de hecho el primer testimonio de resurrección matrimonial que Dios permitió vivir, luego incluso del nuestro. A través de ellos el Señor nos hizo ese primer llamado para poder trabajar por los matrimonios, ¿sí? Para poder luchar por los matrimonios, porque en aquel momento en Miseré hacíamos de todo, un poquito. Y ellos, cuando llegaron, pues el Señor a través de esa acción de su vida y de su espíritu, pues hizo un milagro también en ellos. Y por esa razón es que hoy a quién tenemos acá, quiénes son ellos, quiénes están aquí, qué pasó, como que cuándo qué, usted llegue y empieza que cuándo, relájese muchacho, usted sabe que ya nada de esto lo edito, ¿sí? Llegue y me empieza a hacer así, preséntelos. Ellos son Judy y John. Ellos son seres a los que amamos profundamente, que el Señor puso en nuestro camino y miró hacia arriba porque precisamente tenemos al Sagrado Corazón que encendió en ellos el fuego del amor en su corazón luego de que ya estaba apagado, ¿cierto? Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Pero entonces que sea el fuego del Espíritu Santo el que nos acompañe y nos ilumine en este momento, muchachos, ¿les parece? Vemos la presencia entonces del Espíritu Santo. Claro Judy y que sí. John, ¿quién quisiera hacer la oración de ustedes dos? Mi amor, dale tú. Bueno, le pedimos al Espíritu Santo que derrame todos sus dones sobre nosotros en este espacio, que sea Él quien guíe nuestras palabras y que sea nuestro testimonio de resurrección, lo que le permita a otras parejas también confiar en que si están en las manos de Dios, del Espíritu Santo y de nuestra Madre María, serán capaces de volver a reconstruir su matrimonio y vivir en resurrección. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz divina. Ilumínanos y santifícanos. Jesús, José y María. Bendecid a las En familias. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y con esa misma energía que el Espíritu de Dios nos transmite a nosotros, los tenemos ustedes hoy acá. Gracias por invitarnos a su hogar, por acogernos en su hogar, el poder contemplar a esos muchachos que los conocimos más pequeños. Jocelyn estaba chiquitita, Stalin también, que ustedes verán ahí en imágenes, esa foto familiar tan bella que acabamos también de tomar en esta experiencia. Y es muy bello ver cómo va pasando el tiempo, cómo esas herramientas empiezan a forjar también una relación. Y aquí es donde, no sé tú, Mai, pero yo quisiera conocer un poco de esa historia, cómo se enamoraron, cómo se fue el momento en que se casaron, qué pasó. O Pues sea, antes de llegar a ese momento culminante, sí, ¿cierto? ajá. ¿O qué piensas Sí, tú? sí, estoy de acuerdo. Yo recuerdo que hay una palabra que ellos mencionaban mucho y era aventura. Cuando Ok, empezó su relación, ellos dijeron, esto fue una aventura y nos gustaba
hacer locuras y tener aventuras. Recuerdo esa expresión cuando nos contaron esa historia hace Sí. algunos años. Entonces quisiéramos que nos explicaran un poco cómo así que aventuras, ¿para dónde iban? ¿Para el centro comercial Aventura? O sea, ¿qué hacían en realidad en términos de esas aventuras, Judy? Bueno, nosotros tuvimos un noviazgo realmente muy intenso, intenso me refiero no era un noviazgo cuadriculado, era un noviazgo de nosotros nunca planeábamos nada, simplemente él me podía llamar y decir, mi amor, tengo 100.000 pesos y yo le decía, tengo 150 y él tenía moto y Tenía más, tenía 50 entonces, más que yo. entonces él tenía su moto y decía, empaque que nos fuimos, pero ¿para dónde? Yo no sé. Y cogíamos carretera en esa moto y terminábamos por allá en pueblos. Entonces a eso nos referíamos con aventura, intenso y no, nunca había nada planificado. Cualquier día él me podía decir, ahorita te recojo porque nos vamos para cine, así como podíamos hacer tú un día presa en la casa de él, porque afortunadamente pues con mi suegra que ya no está en este plano, yo me la llevaba muy bien, entonces disfrutaba mucho de estar en la casa de él, de estar también con su madre, entonces nunca había nada planificado, nunca había nada Preparado. preparado y obviamente en ese momento de mi vida yo era una mujer absolutamente enamorada, como la canción de Shakira, sorda, muda, o sea, Ciega. ciega, o sea, yo estaba enamorada profundamente en ese momento él era mi novio. Em, entonces realmente fue un noviazgo que disfrutamos al máximo. Wow, qué bonito Wow. eso de no planeábamos nada, a veces como la vida tan estructuradita, tan paso uno, paso dos, y esperaríamos que una psicóloga nos hubiese dado esa respuesta, pero ella ahí se descuadriculó y dijo, venga que es que esto es otro asunto de otro cuento. Johncito, No, ma, ¿cómo te enamoraste de esta flaquita, morenita? ¿Dónde la viste por primera vez? ¿Cómo fue eso? ¿Fue amor a primera vista? Contanos un poquito sobre ese punto específico. Mike, pues no, realmente yo la conocí, pues la conocí en persona, en un lugar que hoy en día es emblema para nosotros. Se llama Playa Girón, donde colocan una música que es, digamos, especial para los dos, donde colocan música que es de canción social, Mercedes Sosa, bueno, tantos autores, tantos cantautores que hay en este género, y donde un vino se convirtió en un proyecto de vida, se convirtió en una compañera de vida. Ese vino y ese primer beso, lo que lo recuerdo hoy, me regaló hoy en día el tesoro más grande que el cielo me puede haber dado, que es mi esposa y esos hermosos hijos que tengo. Oh my God. Para nosotros siempre, siempre ha sido ley de vida que nunca se planea nada, nunca, porque precisamente hemos vivido la experiencia que cuando planeamos no resulta, pero cuando no planeamos salen los mejores programas de familia. Entonces hemos vivido una montaña rusa de emociones y sensaciones tanto en el noviazgo como en el matrimonio que ya más adelante van a poder compartir. Hombre. Y es que ese rojito que me estaba pidiendo de nuevo ahorita con esa grabación, así de rojito, es el amor que hoy sentimos que ellos tienen en su corazón. Pues porque hablamos en un sentido figurado, Judy, tú que desde la psicología nos puedes explicar, pues simbológicamente hablamos de cómo el corazón, el rojito, nos indica que ese corazón está palpitando, ¿cierto que sí? Ujú. Y qué rico poder comprender que ese corazón sigue palpitando de amor, primero por Dios y segundo entre ustedes Entre dos. ustedes Ese dos. amor que ustedes mencionaban ahorita estaba muerto, muy muerto. Y Ujú. quisiéramos entrar ahí un poquito en esa tumba. ¿Qué significaba para ustedes que su amor estuviera muerto? A ver, May, en que ya sentíamos que la relación no fluía, no había entendimiento y siempre se pasaba en peleas, en discusiones, en maltratos verbales. Entonces sentíamos que estábamos tocando fondo. Bueno, Judy, ¿y tú consideras que eso que menciona John fue desde el inicio de su relación? ¿Fue al año o a los cuantos años? ¿O de pronto fue algo que se fue acumulando y llegó un momento en que explotó? ¿Qué nos puedes compartir acerca de ese momento de la tumba? Bueno, lo que pasa es que eh, es muy
es un paso muy teso cuando tú estás en un noviazgo, que ya explicamos por qué era intenso, pero que si había un problema, él se iba para su casa o yo me quedaba en la mía y ya, ahí moría el problema, ¿cierto? Ok. Pero ya a la hora de estar conviviendo ya en el matrimonio, el tema es distinto, ¿sí? Porque es que ya no es como que yo me voy o tú te vas, no, es que tenemos que solucionar el problema acá, estando juntos. Y creo que nuestro noviazgo no nos enseñó eso. Entonces yo podría decirte que incluso desde el noviazgo pasaron cosas que no nos preparó para ese momento del matrimonio, porque fue un noviazgo donde simplemente disfrutábamos mucho, ¿sí? Y que era un noviazgo que desafortunadamente era un noviazgo absolutamente desapegado de Dios. Entonces desde ahí empieza la falla. Yo nunca recuerdo que de novios nosotros llegáramos a ir a misa. Qué buen ¿Cierto? punto. Entonces, claro, yo podría decirte, no, al mes, a los 2 meses empezaron las discusiones, sí, pero casi que fue desde el momento cero, pero es que el momento cero fue debido a que nosotros no tuvimos a Dios en nuestro noviazgo. Y ese fue un error que descubrimos después incluso de habernos separado. O sea, eh, 10 años después de estar casados, nos dimos cuenta, venga, es que esto empezó a marchar mal desde el noviazgo. Sí. Eso significa, John, que cuántos años, cuánto tiempo fueron novios y al cuánto tiempo, pues efectivamente decidieron casarse y cuántos llevan a hoy en la relación. Nosotros nos conocimos en el año 2009 y nos casamos en el año 2012. Duramos 3 años más o menos de noviazgo y, y la ruptura, digamos así, la ruptura matrimonial fue en el año 2021, 11 años después de pasar muchas cosas en la convivencia, donde hubo un punto de quiebre, un punto detonante que nos llevó a estar separados corporalmente, que ya les vamos a ir ahondando en este tema. Ay, Dios mío. Oiga, pero ¡Tarararán! esto Un es... Pero punto detonante. ya hay jalón de orejas, porque no nos casamos en el 2012, nos casamos en el 2011. 11, 11 también. El 13 de Ah, septiembre jue del Ay, madre. no, 2011. Muy Judy, bien. Judy, eres tú en la relación. Yo digo unas fechas completamente distintas. Le digo, cielo, ¿cuándo es que es nuestro aniversario? Entonces eso Judy, significa John, que... gracias. Nos damos la mano, amigo, no te preocupes. Entonces eso significa que a hoy, que es estamos en el año 2025, ¿cuántos años llevan ustedes ya de casados? 15 años. 15 años. 15 Wow. años. O O sea, sea, que ¿hace cuánto hicieron la renovación de votos? Porque es un detalle hermosísimo. Luego de que vieron todo este proceso de resurrección matrimonial, ¿cuánto tiempo llevan hoy con ese matrimonio resucitado? Llevamos No, 4 años, 4 años. 4 años porque fue en el 2021 que hicimos la renovación de votos. ¡Claro! Muchachos, José Miguel tenía como 20 20 días. como días. 20 días de 20 nacido. días de Es nacido. más, incurrimos en un acto de desobediencia porque se supone que en ese entonces no se podía, pues, como el niño relacionar con nosotros. Pues, efectivamente, le pusimos en el coche un montón de cosas, cobijas y demás, y se veía casi que de lejito, ¿cierto? Ujú. Pero él hizo parte de nuestra misión. Y fue el primero, de hecho ellos fueron de los primeros en conocer a José. Claro que sí, claro que sí. Incluso antes que mi familia. Espero no vean. Ay, por favor, me borraste este pedacito del video. Muy bien, muchachos. Están hablando de un punto de inflexión. Judy, ¿cuál fue ese punto de inflexión que nos comenta John y que de alguna manera eso hizo que se diera la ruptura final en ese momento de la historia? Bueno, entonces mi esposo ahorita les decía que aquí era pelea va, pelea viene, eh, porque sí, porque no, porque me miraste feo, porque hoy no me miraste, porque me dijiste, o sea, todo, absolutamente todo era motivo de pelea, pero no era cualquier pelea. O sea, era una pelea muy subida de tono, donde ninguno de los dos se controlaba. Yo siempre he sido una mujer muy autónoma,
Y esa autonomía tal vez yo la confundí con arrogancia, con empoderamiento, que es la palabra de moda, ¿cierto? Entonces, pues usted no va a poder conmigo, usted puede ser el hombre de la casa, pero de malas, yo no soy menos que usted. O sea, era una cosa, de hecho, muy, muy egocéntrica, pero que yo en ese momento no lo veía así. Y entonces fue un cúmulo de muchas y muchas situaciones hasta que llegó una situación en mi vida muy desafortunada, muy dolorosa, que fue la pérdida de mi madre justo en ese momento que estábamos en todo ese tema de COVID, de pandemia. Entonces mi madre muere de COVID y para mí eso fue una cosa que yo no sabía cómo manejarla, eso me rebosó emocionalmente en todos los sentidos. Y mi madre llevaba 3 días de muerta, donde yo no era sujeto, yo estaba excesivamente mal, yo solo quería literalmente morirme. Y él me hace un comentario, me dice algo, yo reacciono de la peor manera, él también. Entonces, ese día tuvimos una discusión supremamente fuerte. Yo cogí a mi niña, cogí mi celular y cogí a mis perritos. No cogí más nada. Y me fui a la casa de mi papá. Y él en la noche me llamó como, pues ya te preparé la comida, suba pues. Y yo le dije, no suba, no, es que yo no voy a volver a su casa. Dios santo, como Eh, diría José Miguel, oh my goodness. Sí, yo no voy a volver. En su cabeza, en la cabeza de mi esposo estaba como, esto es una pelea como cualquier otra, pero en la cabeza mía era, esto no es una pelea como cualquier otra. Y siempre estaba la frase de, enterré a mi mamá, no voy a enterrar un matrimonio. Enterré a mi mamá, no voy a enterrar un Un matrimonio. matrimonio. Como si el matrimonio se pudiese enterrar, Judy, en ese momento, las veces que quisiera, como fuera, le cogemos la palita, le echamos la tierra y salió para pintura. Yo entierro a este man. Sí. Y Sigo derecho. entonces yo sé que él que se iba a trabajar y en un momento que yo sabía que aquí en la casa no había nada, nadie, perdón, pues yo llegué y saqué mis cositas. Y Ok, cuando Al el hombre, escondido. y cuando el hombre llegó, encontró el rastro frío. Oh my goodness, John, ¿qué sentiste cuando llegaste a la casa y no viste la ropa de esta mujer? Contanos porque, pues a mí no me Eh, tocó esa parte en nuestra historia, casi estuvimos a punto, pero yo quisiera entender el qué sintió, para que continúes en esa parte. claro. ¿Qué sentiste cuando no viste la ropa de tu esposa en tu casa? May, no, pues fue una sensación bastante, digámoslo así, desagradable, una sensación de abandono. Es un tema bastante complejo porque donde uno se pregunta, después de tenerlo todo, hoy en día ya no tengo nada. Entonces, pero siempre he sido un hombre resiliente y aún desde ese momento me dije a mí mismo, yo a mi esposa no la voy a perder. Ella dice que Oh, ya no hay nada, pero mi esposa es mi esposa y yo no la voy a perder. De alguna forma la tendré que recuperar o la voy a recuperar. Siempre se lo dije a ella, el del primer día en que se fue, siempre fueron las palabras que yo le decía a ella. Nadie sabe lo que tiene hasta hasta que que lo lo pierde. pierde. Sí. Y Judy, ¿qué pasó entonces en ese momento? Bueno, digamos que es verdad lo que él dice, él nunca bajó la guardia, él nunca dejó de tratarme como la esposa, él a la casa de mi papá me llevaba a mercado, me decía, mira, Está interesante. toma este dinero para lo que Pero necesites. él era así en la vida normal, o se volvió más detallista cuando te perdió. No, digamos que él siempre ha sido proveedor en la casa, o sea, él siempre ha traído el mercado, ¿cierto? Entonces, él siempre ha sido una persona de tratarme bonito, de tratarme especial, y eso no cambió en ese momento en que yo me fui. Ok. Realmente la que estaba decidida a que esto se acabara era yo, tanto que yo logré contratar un abogado y él redactó el documento del divorcio. Solamente faltaba literalmente la firma de él, ¿sí? Y no fue pues un asunto de una semana, no, duramos varios meses y él siempre me insistía que volviera a mi casa. Judy, cuando dices varios meses, aproximadamente, ¿cuántos meses estuvieron Eh, separados? 5 meses, más o menos. 5 meses, sí. Entonces, Oiga, después de 10 años vivir con alguien,
debajo de la cobija, oliéndole los peos, ¿cierto? A veces nalga contra nalga, Dios mío, Ujú. pasar a estar completamente separados por 5 meses. Yo digo que eso debe ser muy duro, tanto Sí. para los dos, o sea, para ti que te quedaste aquí en casa y decía voy a recuperar a mi esposa, pero también para ti que estabas decidida a enterrar tu matrimonio porque te sientes rara, aún durmiendo con la niña y demás, Sí. ¿sí? Entonces él me decía, pero esta es tu casa, vuelve a tu casa. Y yo le decía, yo solo para volver a esa casa tengo una condición y es que no estés. Ah, Oh Que my bueno. tú te gosh. vayas. Si tú te vas, yo vuelvo, pero si estás ahí, yo prefiero no volver. Esto me parece como una escena de esas de Mario Bros, donde uno pasaba un mundo y el otro mundo era más difícil que el anterior. Yo vuelvo, Sí. pero sin vos. Oh my Mike, God. ¿tú qué pensaste que era la condición? No, no, no sé, como que Jesús, me mercase el doble de lo que me han mercado durante este tiempo, comprame un carro, pero que no estés, pues, o sea, O sea, más radical muy todavía. O sea, radical. cada vez, o sea, podemos decir que cada vez que pasaba el tiempo te volvías Sí, más fría y más decidida m- a, más ruda, más más ruda. frívola, sí. Como diríamos nosotros, a sembrar más veneno de manera que eso muriera más rápido. Sí. Y entonces él me dijo, bueno, si esa es tu condición, yo prefiero verte bien y tranquila y en tu casa, entonces yo me voy. Oh my God. O Y sea, sí, ¿aceptaste eso yo? Sí, sí. Realmente yo acepté irme porque pues no soportaba que ni mi niña ni mi esposa, ni mis perritos, pues porque solamente también eran de la familia, estuvieran como en una casa ajena, estuvieran sufriendo, pasando incomodidades, cuando aquí en esta casa sobra el espacio. Entonces, prácticamente, sí, yo dije, no, pues que yo soy uno solo, ellos son más y necesitan el espacio y yo tomé la decisión de irme de la casa para que mi esposa pudiera estar aquí con mi hija y con los perritos y estuvieran bien. Uy, Dios mío. Y la pregunta que ustedes se pueden estar haciendo en este momento, ¿y John para dónde se fue? Pues en ese entonces, digámoslo así, empecé a sentir un poco de apoyo a mi esposa porque yo me fui para un apartamento solo, pero mi esposa me ayudaba porque ella me ayudaba a pagar el arrendo. En su Ah, ok, ok. dolor, O sea, no es como que en no su- me importó. O sea, le dijiste, la condición es que no estés, pero ahí listo. seguía el Pero corazoncito. ¿Qué pasó ahí hay ahí? una sí, razón. Eh, Él me dijo, listo, ya tengo para dónde irme, ya desocupé, ¿cierto? Entonces ya te puedes regresar. Y efectivamente yo me regresé, pero ahí sentí yo como el tirón, cuando yo entré y encontré el closet de él vacío. eh, Ahí como que yo por primera vez sentí como que fue pucha, o sea, ahí sentí lo que tú dijiste ahorita, venga, uno 10 años, llevamos 12 años porque los dos de novio, 12 años pues con una persona todo el tiempo, como que todo lo que vimos, ya en otra historia les contaremos de hecho el esfuerzo que tuvimos que hacer para tener esta casita y fue los dos y como que yo decir, uff, todos estos esfuerzos se fueron a la caneca, a la basura. Y entonces, la niña un día fui a visitar al papá, y mi niña bajó literalmente llorando. sí, Y yo, ¿pero qué te pasó, mamá? Es que estoy muy triste por mi papá, porque mi papá no tiene comida. Ya para mí eso fue como que no ven. O sea, Judy tampoco. Tampoco eres mala persona. Entonces yo hablé con él y ven, pero ¿cómo así que? Me dijo, no, es que, porque él seguía aportando la alimentación para acá. Entonces él Ok. me decía, es la alimentación tuya, es la alimentación mía, es pagar arriendo acá, es pagar servicios, realmente, realmente a mí no me da. Entonces yo le dije, ven, ¿sabes qué? Tranquilo, yo te voy a ayudar con el arriendo. Fui a visitarlo y realmente salí de allá quebradísima. Yo dije, no, con razón, mi niña salió así. O sea, ver las condiciones en que él está viviendo con literalmente una cama, que fue lo que sacó de acá. Y una olla, y un plato, y una cuchara, muy duro. o sea, ni una mesita para comer. Entonces yo me fui y compré una mesita y se la llevé. Le llevé la mesa. Pero aún yo seguía en mi postura de, pues, estoy siendo
estoy haciendo por ti lo que haría por cualquier ser humano que está en una situación difícil. No tanto porque fuera tu esposo, No, sino porque te daba Dolor. dolor ver esa condición humana en la que estaba él, exacto. Pero es pero que no mira porque que, fuera el esposo. pero mira algo muy particular aquí, Mai. Ajá. Este es un ejemplo vivo y claro de la diferencia existente entre el altruismo y la caridad, ¿cierto? En el altruismo nosotros buscamos tranquilizar nuestra conciencia. Hacemos el bien por el otro, pero para tranquilizar la conciencia. Y tú lo acabas de decir, yo no soy una persona mala, Mala, soy ¿sí? buena Yo soy persona. buena persona. La caridad no busca tranquilizar la conciencia, es sentir el dolor del otro, vivir la compasión del otro y en ese sentido también amar. Pero entonces decías, no es que yo no veía a mi esposo. O sea, era un acto más altruista que caritativo. Pero de esa manera, ahí es donde, así como le te sucedió a Judy, nos sucede a todos nosotros, tranquilizamos nuestra conciencia pensando que hacemos simple algo porque sí, algo de bien. Y yo quisiera devolverme un poquitico, por una razón. Muchos de los que en este momento están viendo podrían decir, esta vieja sí es un hijo de tantas, ¿cómo se fue? ¿Cómo le dijo a él que se fuera? Venga, y nos dijiste, no, es que mi mamá murió, hubo un momento y unas palabras que nos dijo, y dirán, y por unas palabritas llegaron y se fueron a separar. O sea, ¿cuál fue realmente ese detonante? Yo ¿Cierto? quisiera que ese detonante nos lo compartiera John, no porque a Yui no le hubiese dolido, sino porque en realidad él sabe que tuvo que hacer un reconocimiento de eso que fue lo que causó esa inflexión, como hablábamos Sí, ahorita. John, ¿qué fue lo que realmente hizo que tu esposa prácticamente te mandara con los trapitos afuera? No, ma, y realmente lo indolente porque es que su madre lleva 3 días de muerta. Y realmente, pues yo ya había pasado por eso años atrás, donde había perdido a mi madre en iguales condiciones y creo que fui el hombre más indolente del planeta Tierra al no comprender el dolor por el que estaba pasando mi esposa. Entonces, llevaba a mi suegra 3 días de muerta y yo ya le estaba peleando, le estaba discutiendo y por bobadas, por cosas que no valían la pena, que mucho tiempo después fue que me di cuenta de que sí, que no había razón de ser por pelear por insignificancias. Entonces, ese fue el detonante, aunque mi esposa ya tenía un cúmulo de emociones, de peleas internas en ella, de luchas en ella, por mantener el matrimonio a flote, y yo no las veía, yo simplemente pensaba, era los que pensaban, no, ella nunca se va a ir, ella nunca va a tomar la decisión de irse, hasta que demostró que sí tenía toda la intención y tenía todos los medios para ella irse, hasta que ok. se fue. Pero además de la indolencia, ¿hubo alguna otra causa de tu parte que le causara un gran dolor a ella? Porque podríamos decir, sí, la indolencia, pero digamos como leyéndolo un poco de forma externa, diría, eso fue la copa. Como la acción Sí, o concreta que él sea, ¿qué hizo. acción ¿Cuál fue la concreta acción motivó a Ah, concreta? eso? sí, tuvimos una discusión muy fuerte, muy fuerte. Yo tenía un trapero en las manos, se lo tiré, fue una reacción que le tiré ese trapero en la cocina y ese fue el detonante ese día del problema. Ok. ¿Y de tu parte tú qué consideras, Judy? Ya escuchamos su versión, su punto. No, fue exactamente eso. O sea, la situación concreta fue como que yo había estado todo el día con mi papá y mis hermanas, porque sí estuve, mi papá vive muy cerca de acá, una cuadrita, entonces yo estuve todo el día, pues claro, son 3 días, queremos estar unidos, pues se murió la columna vertebral de la familia, un matrimonio de 43 años que llevaban mis papás, un matrimonio muy bonito, o sea, no fue cualquier pérdida, una mamá excepcional en todos los sentidos. Y él, digamos que se quedó en la casa y se quedó pintando, ¿sí? Y él se enojó porque yo me fui todo el día y porque no le ayudé a pintar. Es que esa casa se puede caer en este momento y a mí me importa cinco si la casa se cae o no se cae porque lo que está despintado en mí es mi corazón por haber enterrado a mi mamá.
¿sí? Y que además ni siquiera le pudimos hacer un entierro, un ritual, ni siquiera una misa por el tema del COVID. Entonces, y él sabe que mi mamá era una mujer muy joven, que mi mamá era una mujer supremamente alegre, que mi mamá ni siquiera estaba enferma. O sea, fue una cosa como que mi mamá entró al hospital el lunes y el miércoles en la madrugada mi mamá se murió. Entonces fue una cosa como que pasó muy rápido. Entonces, pues solamente a él se le ocurría decir que yo tenía que venir a ponerme a pintar una casa. Pues a mí la pinta de la casa en su momento era lo que menos me importaba, además que mi papá también estaba enfermo de COVID. Wow. Ok, cuando Ade habla de rebosar la copa, recuerdo que hubo una discusión muy fuerte entre Ade y yo al inicio de nuestro matrimonio y yo la llamo la escena de la libreta. Hoy la cuento con risa, pero fue muy dolorosa y a mí me asustó muchísimo. Jamás en la vida había visto a Ade enojado. Jamás. Nunca. Y ese día estaba tan bravo conmigo que cogió una libreta de su biblioteca y me la tiró en el piso y me dijo, y me voy. Y abrió la puerta y se fue. Y yo estaba temblando. Y yo dije, Dios mío, yo soy muy nerviosa. Yo no puedo ver que alguien esté peleando, no puedo ver que alguien esté discutiendo fuertemente porque inmediatamente se me baja la presión y el azúcar y eso fue lo que me pasó. Yo creo que un poquito más y caigo como un pollo. No, es que tú eres como Rayo y Dulce. Son Co- chiquitos, bravos, y cuando llegan y se les paran enfrente, y vos, Como esos, ¿cómo es que llaman esos perros salchicha, los chihuahuas? Yo no sé cómo se llaman. Yo de raza de perros no sé. Entonces, yo entendí en ese momento, yo dije, le rebosé la copa con mis alegatos, con mis injusticias, con mis mandatos. ¿Qué otra cosa, Judy? Rebosó tu copa. Tu mamá, la indolencia de Johncito, pero también como el que te estuviera reclamando por cosas que no justificaban en ese momento. Pero miremos años atrás, todo eso que compartieron, ¿qué otras cosas fueron motivo para ti que incluso, hablemoslo desde la psicología, fuiste callando, fuiste guardando en tu corazón y que en ese momento en tu inconsciente también estaba y ¡pum! Explotó? Eh, Mentiras. Mi esposo sabe que él fue muy mentiroso. Eh, Infidelidades, pero no de yo verlo con alguien o que él se quedó un fin de semana perdido. No, de hecho, mi esposo nunca se pierde, él llega a la hora que es, o sea, sí, no, no como de quedarse o decir, tiene otra mujer pues en la calle y dedica tiempo, dinero, no. Infidelidades yo lo digo más en asuntos como de coqueteo. Como ¿Qué? que yo podía coger o ver su celular y ver alguna conversación de coquetería, ¿cierto? Infidelidad emocional. Más o menos algo así, donde yo, por ejemplo, le decía a él, eh, pues porque si llega una chica a atendernos, le tienes que decir, bueno, mi amor, gracias, mi amor, no, es que yo soy así y de malas, ¿cierto? Entonces, digamos que ese tipo de cosas fueron sumando, fueron sumando, fueron sumando. Por supuesto que no puedo decir que a él también no le fueron sumando cosas que yo probablemente también hacía, pero que al final, digamos como que la que se rebosó fui yo, y digamos que todo eso terminó en esa separación y que para mí claramente era una separación concreta. O sea, para mí eso no tenía vuelta de hoja, o Reversa. sea, no. Yo decía, listo, yo me dedico a terminar de criar mi hija, por mi cabeza nunca pasó en conocer otro hombre o no, porque yo siempre estoy muy clara yo me casé una vez y me caso para toda la vida, así Wow. estemos separados, pero yo sé que yo toda la vida voy a ser una mujer casada, así no esté viviendo con él, pero Hermoso. legalmente sí voy a ser una mujer divorciada porque yo legalmente me quería divorciar. Em, entonces, digamos que mi decisión era una decisión absolutamente tomada
Yo por eso digo como que, venga, esto dio una vuelta gracias a la misericordia de Dios. Wow, Ok, y es ahí no, donde no me llegamos a vayas por esa allá todavía, espérate. y es que es ahí donde queremos justamente entrar Sí, en este momento con respecto a esa misericordia, porque es que, claro, es que suceden un montón de cosas feas en las relaciones, por supuesto, y ahorita ellos les van a hacer una invitación muy especial, pero toda película tiene un punto de giro, y es aquí donde entra Jesús. aquí es donde entra Jesús, porque Maya, hay algo interesante, y es que se ha demostrado que más del 80% de los matrimonios que se separan ni siquiera es por una infidelidad física, es por una desconexión emocional. Y esa desconexión emocional es lo que se ve aquí de forma palpable, ¿sí? De hecho, Ma y yo tampoco nos íbamos a divorciar porque uno o el otro hubiese sido infiel físicamente, sino que estábamos desconectados. Entonces, pregúntate tú, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, ¿qué es lo que estás viviendo? Puede que estés completamente desconectada, desconectado de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa y que hayas tenido una muerte emocional, al punto de decir, se me acabó el amor, ya no quiero más, ya no quiero luchar, ya no quiero continuar. Y aquí es donde viene lo importante y por eso quería hacer esa acotación, porque ahí es donde aparece Jesús. Cuando tú te sientes así, cuando sientes como Judy que esa decisión es radical, o sea, radical, no hay vuelta atrás, y hay algo que Ahí donde la mencioné, ve, chiquitica sí, pero pero brava. oiga, y Chiquitica seria, pero decidida. Judy, usted de las y mías. La decidida. estatura no. Pero, Pero con un corazón gigante y no tiene ella. solamente eso, amor, yo creo que también, ahí tú dijiste una cosa, Judy, que me impacta mucho y que a veces muchos matrimonios no son conscientes, y es para toda la vida. O sea, yo me caso para toda la vida. Yo me puedo divorciar de Mighty, pero ella seguirá siendo mi esposa hasta que la muerte nos separe. Hasta que seamos viejitos Viejitos, y la ¿sí? piel se nos arrugue de a poquito. Si quieres conocer por qué estamos utilizando esta expresión, ve a nuestro retiro hasta viejitos. Y hay algo muy bonito, amor, ahí para cerrar ese punto y es, vení, si en algún momento tú consideras que en tu relación no hay una razón para continuar y dices, yo me voy a divorciar, yo me voy a separar, ven y piénsalo dos veces. Ese es un testimonio. Y aquí vamos a ver el punto de giro en Jesús. ¿Qué pasa con Cristo? Ay, Pues que nos cuenten ellos, tú y yo conocemos la historia de pe a pa, como dirían los abuelitos, pues porque estuvimos en ese proceso acompañándolos por la misericordia del Señor, no porque fuéramos un matrimonio perfecto, sino porque el Señor nos escogió, siendo tan imperfectos para que ellos también comprendieran que es desde la imperfección que el Señor hace sus milagros. Entonces, ¿cómo llega Jesús a esta historia? Yo voy a contar como la primera parte y de ahí dejo que mi esposo eh, haga lo propio porque, claro, yo siempre digo, este matrimonio se salvó primero por misericordia de Dios, segundo por mi esposo porque él nunca abandonó el barco y tercero por mi serere, ¿sí? Entonces, él fue muy inteligente y él supo por dónde meterse porque yo siempre he sido una persona de mucha fe, ¿sí? Yo siempre he sido una persona, esa fue la mejor herencia que mi madre me dejó, ser una mujer Sí, muy creyente porque mi madre lo era. demasiado. Entonces ella me dejó esa herencia de la fe, de creer en Dios, de la Virgen, del rosario, de las novenas, de la Eucaristía. Eso yo se lo agradezco y se lo debo es a mi madre. Entonces, él un día me dijo, vea, es que ante Dios usted es y seguirá siendo mi esposa por más que se quiera separar y firmemos ese papel. oh my Él God. me dijo, vea, deme una sola oportunidad y vamos a un retiro. Una sola oportunidad. Y si ese retiro no funciona, yo le firmo el papel del divorcio. Oiga, eso era como una sentencia. Sí. ¿Cómo? Era una sentencia. Ay, my gosh. Ahí lo ve grande y decidido, pero también confiado. ¡Ave Y María! mi respuesta fue, claro, se metió con lo espiritual. Y ahí yo no fui capaz como de, no, no quiero. Yo como que le dije, mira, está bien, acepto, pero con dos cosas. La primera, yo acepto, pero no muevo un dedo. Busque usted todo, usted solamente me va a decir el día y la hora a donde hay que ir y yo voy. Pero no voy a averiguar nada, no voy a llamar a ninguna parte, no voy a hacer absolutamente nada. Hágalo usted. Y dos, yo en mí vuelve el egocentrismo
voy a ir para que mi conciencia quede tranquila y diga, hice hasta lo último, pero yo sé que eso no va a funcionar. Pero salió Jesús con esa frase y no contaban Ja. con mi astucia. Entonces, ya mi esposo empezó a hacer lo propio. Oh my gosh. Sí, pues yo conociendo pues lo creyente que era mi esposa y yo también porque he estado en la vida religiosa, incluso en otras, conociendo de otras dependencias, digámoslo así. Sí, he sido muy creyente y si lo que no puede Dios no lo va a poder nadie en este planeta Tierra. Eh, y todo mi amor y toda mi fe y toda mi esperanza la puse en Dios, porque no hay más. Y empecé a buscar hasta dar con esta parejita que tenemos aquí, que es Mayade, donde inició todo este renacer, todo este surgir, la resucitación de mi matrimonio. Em, Recuerdo la primera vez que lo llamé, eso fue algo muy bonito porque, no sé, era una sensación de que por fin voy a recuperar mi matrimonio. Mi esposa pensando lo que ella les acaba de decir y yo pensando por otro lado, pero es que la fe mía estaba al 1000%. Em, yo he sido, como les digo, he sido un hombre de mucha fe, pero creía mucho de que no necesitaba ir ni a un templo ni a una iglesia para reavivar mi fe. Hasta ese momento, claro está. Cuando pues, sucede este milagro de que mi matrimonio me lo devuelve, yo empecé a volver otra vez a los templos, a buscar más de Dios de manera presencial, no en mi soledad, porque siempre lo buscara en mi soledad. Y contratamos Miserere y ya ahí la historia da un giro de 180 grados, desde la primera vez que arrancamos con el retiro espiritual. Y ya le doy la palabra a mi esposa para que ella siga contando qué pasó esa primera vez. Bueno, de hecho no fue un retiro, fue una guía espiritual. Sí, fue una guía espiritual de varias sesiones, sesiones individuales, sesiones en pareja, sesiones virtuales, sesiones presenciales, donde, Judy, sesiones telefónicas a las 11 por o 10 favor, de la noche, gracias. listo. Sí. Yo Sí, llevada alimentando a José Miguel y yo hablando y yo le decía, Dios mío, o sea, esto lo hago por amor a ti. Estoy mamá contestándole el teléfono a este señor y es que a las 11 de la noche. No, vuelva de serio, póngale que tenga el problema a las 2 de la tarde, pero a las 11 de la noche. Lo hago por amor a ti. Exactamente. Fue porque no fue un proceso fácil, fue como un mes y medio, pero un mes y medio durísimo, durísimo, donde realmente ahí yo puedo decir, y yo sé que mi esposo también, sin duda, que sentimos el ataque literal del mal espíritu el enemigo. de no quiero que ustedes estén juntos y nos atacaba de todas las maneras posibles y podíamos estar tranquilos, todavía no estábamos nuevamente conviviendo juntos, pero sí, ya estábamos encaminados a eso y yo ya me había puesto como otra vez la 10 de no, venga, este matrimonio vale la pena. Pero el primer paso fue reconocer yo también en qué había dañado a mi esposo. Yo siempre me sentí la mártir, pero nunca me sentí el verdugo. Y de pronto en un momento entendí, venga, es que no solamente decir mentiras es la forma de dañar, no solamente tratar a alguien de amor diferente a mi esposo es la forma de dañar. O sea, yo también lo dañé a él de maneras distintas, no como lo hizo conmigo, pero yo también lo dañé a él. Y ese fue el primer paso de reconocerlo. Y cuando yo reconocí eso, Dios, o sea, eh, yo me sentí muy mal conmigo misma. Yo decía, o sea, yo cómo iba a hacer esto con mi esposo. Entonces fue un proceso doloroso de perdonar, de yo perdonarlo, de él perdonarme, de muchos ataques, de mucho acompañamiento de ustedes dos, sin duda. Sin duda, mi esposo siempre, y ustedes saben que les dice nuestros angelitos, porque realmente lo son. Y nos ponen una tarea por allá. Ellos fueron víctimas de su propio invento porque nos pusieron una tarea de vernos una película, ¿sí?
Y viendo la película, en medio de ver la película, él la estaba viendo en su espacio y yo en mi espacio porque no estábamos conviviendo todavía. Y yo le hago un comentario de la película, él me contesta algo y se prende la cosa. La Por de una Troya. película que ellos nos pusieron a ver, entonces ustedes armaron este problema, venga, entonces tocó coger el teléfono y el uno llamaba, el otro llamaba y en fin, fue una cosa bastante difícil como transitar ese mes y medio, pero luego de eso, ya, digamos que para alargar un poquito, recortar un poquito el asunto, vivimos el proceso, volvimos a estar juntos, él volvió aquí a la casa y ahí ya empezamos a trabajar sobre el tema de la renovación de nuestro matrimonio y digamos que se hizo esa renovación en donde nos acompañaron nuestros hijos, en donde nos acompañaron nuestros hijos y después de eso hicimos un retiro, estuvimos juntos, pero fue un retiro individual, ¿sí? Donde en ese retiro individual como que terminamos de pulir muchas cosas y yo podría decir que ahí se dio la resurrección, pero entendiendo que la resurrección no es que acá ya no hayan problemas, los hay. Lo que cambió fue la forma De de solucionar solucionarlo. los problemas. Mm. Ya no hay gritos, ya no hay peleas, pero siguen estando las... A mí no me parece que hagas esto. Solamente esta semana tuvimos una situación donde yo le dije, mira, estoy cansada de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y este hombre me contesta simplemente por el celular. Sí, amor, tenés toda la razón. A mí me dio una rabia. O sea, yo me sentí ignorada. Yo, Ana, todavía Ignorada.com. le pongo toda una retaíla aquí, todo un tratado, y este me contesta, sí, amor, tienes toda la razón. Pero en la noche, él llegó, comió, vino de su trabajo, comió, se pegó un baño, se recostó. Yo estaba leyendo incluso en ese momento los versículos de la Biblia, que lo hago en la noche, antes de acostarme. Él esperó que yo terminara los versículos de la Biblia y me dijo, eh, mi amor, tenemos que hablar de lo que me escribiste esta mañana. ¿Sí? Venga, yo hago un paréntesis ahí y se los recomiendo a todos ustedes, los que nos van a ver y los que nos están viendo. Es que, hombre, los problemas, lo peor que se puede hacer es tratar de solucionarlo por las redes. Llámese WhatsApp, llámese mensaje, llámese llamada. No, eso se debe solucionar es hablando face to face, tú a tú. Sentir ese calor, ese hogar, sentir el hogar. Y ahí es donde se deben de solucionar. Por redes se los aconsejo, no. Las redes no son para eso. Sí es para tener comunicación, pero no para solucionar problemas. Wow. Pero ven, aquí hay una cosa, tú te me adelantaste, yo creo que esa parte final la tocaste de una manera especial, pero de forma puntual. ¿Qué fue lo que tú sentiste que Dios hizo en ti y qué fue lo que Dios hizo en ti para decir, esto cambió? Porque sin lugar a dudas, más allá del proyecto, más allá del proceso, fue Dios el que tocó su corazón. ¿En qué momento ustedes sintieron, ya Señor, listo, tú hiciste la obra en nuestra relación? Para mí, para mí yo siento, y fue una de las grandes enseñanzas de ustedes dos, que Dios los utilizó a ustedes de la mejor manera, el aprender a perdonar. Para mí fue la aprender a perdonar. Yo no sabía, no conocía o ignoraba lo que es la palabra perdón, que ustedes nos lo enseñaron, que es recordar sin dolor. Y no está malo recordar. Incluso a la hoy, a la época, esto me mueve fibras. Y no es que sea dolor, sino que fue como que lo traslada a uno al momento. Pero el hecho de yo aprender a perdonar a mi esposa y fundamentarlo todo en la oración y en el amor y en la misericordia de Dios, es lo que usted necesita para cualquier problema, para cualquier situación que usted pueda vivir en su vida. No hay más solución. Es esa. El amor de Dios, la misericordia de Dios y el aprender a perdonar, que es recordar sin dolor. Wow, Qué John, qué bonito. hermoso. Y en tu caso, Judy. En mi caso, definitivamente, verme y sentirme como una persona que puede ser débil,
que puede caerse, porque antes yo no me lo permitía. Yo tenía que ser el roble, la fuerte, la que resuelve, la que yo no necesito de un hombre para estar bien, no. Hoy eso cambió, ¿sí? Y mi esposo me ha visto mal y me ha visto quebrada y me ha visto triste. Y yo acepto un consuelo de él. Y yo acepto, aunque no sea una solución de su parte, un abrazo, una palabra bonita o simplemente estar ahí en medio del silencio, o simplemente decirme, mi amor, lo vamos a solucionar. O sea, el permitirme sentir que yo puedo ser una mujer débil y que yo no tengo que ser el hombre de la relación o la mujer que, pues, de malas, yo soy la todopoderosa y todo lo puedo. Qué bonito eso, Judy, porque esto fue un trabajo en equipo, ¿cierto? Eso fue un trabajo en equipo y el principal equipo que estuvo defendiendo este matrimonio fue Jesús, José y María. Recuerdo cuando Ada y yo, en nuestros momentos de intimidad de oración por este matrimonio, orábamos a San José para que hiciera todo un San José a este hombre grandoto, ¿cierto? Que si me para al lado de él y les pregunto, díganme la hora, les podemos decir 1:30, ¿listo? Entonces, este hombre que se convirtiera en ese San José que reconoce también que la verdad es Jesús y cómo la verdad tiene que transversalizar su vida, así se muera, porque morimos por la muerte, por la verdad, ¿cierto? Sí. Morimos por la muerte, ¿cierto que sí? Morimos por la verdad, ¿cierto que sí? Así murió Jesús. En ese orden de ideas, recuerdo también cómo le pedíamos a la Santísima Virgen María que aplastaran Judy la cabeza de Satanás, porque ella lo decía ahorita, y era como un disfraz. ¿Un disfraz en qué sentido? Esa soberbia, ¿cierto? Que estaba por debajo de quizá lo que ella veía como una virtud, ¿sí? Pero era un disfraz. ¿Cómo el Señor le permitió quitarse esa bendita de los ojos para decirte, venga, Judy, que es que, a ver, mamita, usted por haber estudiado psicología, usted por hacer una tesa, yo no sé qué, pero a mí no me importa eso en este momento. Me importa es que eres hija mía y como hija mía también hay que reconocer que hay que transformar. Y siento que desde ese momento Judy incluso tuvo un cambio en su profesión, porque lo hemos escuchado constantemente de su boca y cómo desde su profesión misma tiene ese deseo y ese anhelo de seguirle sirviendo al Señor. Entonces la Santísima Virgen María trabajó en ella. Ella es una perfecta Y sigue trabajando. reconstructora, por supuesto que sí. Y a Jesús ni qué decir, ¿cierto? Ese hijo amado con esa dulzura, ese amor, esa ternura, esa misericordia. Por eso esto se llama testimonios de misericordia. Y hoy tenemos que darle gracias a Dios, gracias a la Sagrada Familia, gracias al Sagrado Matrimonio de Nazaret por seguir haciendo la obra en este matrimonio. ¿Y saben qué es lo más bonito? No es que nosotros les hayamos prestado estas camisetas porque ustedes dirán, ay, ya tiene la blanquita y María tiene la blanquita, le prestaron la camiseta. No, la de yo no le sirve, la de Aje no le sirve a John. Bueno, la de Judy sí, la mía sí te sirve. Pero estas camisetas, ellos decidieron tomarlas y ponérselas porque dijeron, qué bacano nosotros también, desde lo que hemos aprendido, desde lo que el Señor nos ha puesto en el corazón, pues queremos servirle a otros matrimonios. Y ustedes han hecho historia con Miserere. Ya el 30 de noviembre se acerca nuestro cumpleaños, se cumple 4 años de la corporación y ellos como son cofundadores de esta vaina, ¿cierto? Tal Que si cual. ellos han estado ahí, han estado Siempre en han los estado. retiros, ¿cómo se han sentido? En esa etapa también de decir, somos testimonio de resurrección para otros matrimonios y han decidido hacerlo, qué bonito, nosotros somos unos afortunados y bendecidos que hayas dicho, lo hacemos con ustedes. ¿Cómo se han sentido en ese proceso? A ver, May, pero antes de responder esa pregunta, quiero decirle a todas las parejas que van a ver este video que la obra del Señor es muy hermosa y es perfecta y los tiempos de Dios son perfectos porque aún a la época, aún a hoy 2026, han sucedido Ya cosas me donde... adelantó un año, oiga, pues. Ve, perdón, 2025, perdón, perdón, perdón. 2025 siguen sucediendo, digámoslo así, situaciones, ya no tanto en el matrimonio, sino que a nivel familiar, a nivel social, donde nos han hecho afianzar a mi esposa, a mí, y, y decir que ella y yo contamos solamente con Jesús, José y María, el Dios Todopoderoso, y yo cuento con mi esposa y mi esposa cuenta conmigo, No. y no hay nadie más.
nos han quitado vendas de los ojos con respecto a familia, amigos, conocidos, que antes creíamos que teníamos apoyo, pero que hoy 2025, em, octubre 29, nos damos cuenta de que yo tengo a mi esposa, ella me tiene a mí, tenemos nuestros hijos y tenemos el Dios, a José, Jesús, José, Jesús y María, y no hay más. Corte. Se nos tiró el testimonio este man, nos sacó de taquito a nosotros dos. Es que No, Miserere, nuestros dos angelitos, y ya no hay nadie más. ¿Cómo les no, parece? No, eso no. sí, no, bendito sea el Señor. No, muchas sorpresas. Así es, son Pero ustedes en la esencia todos. es así. La esencia es así, por supuesto. ¿Qué quisieras decirle, Judy? A las esposas. No, pero no me respondiste a la pregunta que te Ah, bueno, hice, no me sí. vas a sacar de taquito. Eh, Pues me sacó de Se salió taquito por la porque te tangente. traigo la pregunta. No, no, no. bueno, la pregunta en total, qué pena, me desvié. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Me puedes repetir, May? No, dale Ah, replay, por ¿Que cuál es? replay. Que cuál es? Bueno, responde la pregunta yo entonces. Hágale, Muy hágale. bien. Bueno, no. ¿Cuál fue la pregunta? Mentira. No, mentiras. No, a ver, digamos que transitar este camino con Miserere, haber apoyado en retiros espirituales, o sea, eso es como la otra cara de la moneda, como que uno Sí, entiende eh, todo lo que ustedes hicieron por nosotros, pero ya poderlos hacer por otras personas y muy estar todo bonito. un fin de semana apoyando un retiro donde uno termina supremamente cansado, donde además pasan unas cosas que uno dice, o sea, esto no tiene explicación humana de que ocurra, pero ocurre. Y eh, lo dice una psicóloga cognitivo-conductual. cognitiva, sí. entonces creo que eso ha sido algo que también siempre lo hablo con él y digo, uno prepara un retiro para personas, pero al final yo creo que uno termina aprendiendo más en ese retiro que incluso las personas que Que van, están en porque él. todo lo que se vive es muy bonito. Y que yo hace poco compartía con Mai y con Ae mi intención de darle un giro a mi vida profesional, a mi vida como terapeuta, que también se lo compartí a mi Sí, esposo, que estoy en ese camino de formarme más en ese tema más espiritual, porque creo que el llamado de Dios es a seguir esa línea desde lo psicoespiritual que muchas veces lo hemos hablado y que bueno, por ahí se vendrán proyecticos juntos y que ya los sabrán y bueno, por ahí vamos trabajando en muchas cositas, gloria a Dios. Alabado seas Jesús. No te quedas con nada. Y fue una petición que le hicimos a Jesús hace 4 años, sin que ustedes lo supieran. Pero cada quien vive su proceso. Y nosotros jamás le decimos desde el discernimiento espiritual, no podemos hacerlo. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. No. Como el Señor mismo va mostrando la ruta y va tocando el corazón. Por eso si este mensaje te ha tocado, déjate tocar por el Señor, deja que Él obre en tu vida, deja que Él obre en tu matrimonio. Porque así como Judy y John tuvieron que abrir el corazón, tuvieron que disponer su vida, tuvieron que desprenderse, tuvieron que reconocer, tuvieron que dejar de lado esa vida vieja. Hoy deciden vivir un matrimonio nuevo en el Señor. Y por eso queremos cerrar este testimonio preguntándoles a ellos qué mensaje específico quieren compartirle a estos matrimonios que en cualquier lugar del mundo hoy nos están viendo o escuchando. ¿Qué quieren decirle? ¿A qué los quieren motivar? ¿A qué los quieren llevar en esta parte final? Si tuvieran por solamente 30 segundos, máximo un Un minuto. elevator pitch. Sí, un elevator pitch de 30 segundos para poder decirle a un matrimonio en crisis, llevado, como ustedes lo Muerto. estuvieron, ¿cierto? O muerto, como dices, o en UCI, ¿qué le dirían? que no se den por vencidos, que hay un Dios que está en los cielos y hay personas como las que tienen aquí enfrente, que quieren ayudarte, que quieren darte las herramientas, porque solo basta una pequeña herramienta, una pequeña palabra para darle giro de 180 grados a su matrimonio, que vale la pena, que, que tener tu esposa, tener tu esposo y que convivir con esa personita que solamente tú le importas
no tiene descripción, que siempre vale la pena, que hay un mañana por el cual luchar, tanto por tu esposa como por tu familia y por tu hogar. O sea, vale la pena, no tiren la toalla. El Dios que está en los cielos lo está viendo. Y hay personas como nosotros, como Mike, como Ae, como Judy, como yo, que los queremos ayudar, que podemos ayudarlo y que pueden sacar su matrimonio adelante, que si está muerto, resucitará, que si está en UCI, pasará a cuidados normales y podrá salir adelante. No se den por vencidos. Y que como diría Marc Anthony, valió la pena lo que era necesario para estar Oye, pero contigo, te pago para que Judy. hicieras la publicidad. No. A ver, Judy, ¿tú Judy. qué le dirías a ese matrimonio en crisis? Yo les diría que acepten la presencia de un tercero que se llama Jesús. Si ese tercero no está, no son capaces. Puede estar Mike, puede estar Judy, puede estar John, puede estar Ade, pueden ir a visitar al Papa si quieren. Pero si no permiten que realmente de manera indefinida, de manera permanente y con plena convicción no permiten que Jesús sea el tercero en la relación, nunca va a funcionar. Y ahí es donde podríamos decir, vamos a meter incluso más a fondo. Ni siquiera la psicología por sí sola, si Jesús no está, podría resucitar un matrimonio. Total. Una cirugía de corazón abierto no sale exitoso si Dios no está por medio. Esa es la respuesta. ¿Ya? Es una Ah. respuesta inteligente. El que lo entendió, como diría mi amigo Suso. Listo. El que lo entendió. Gracias infinitas. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este testimonio de misericordia. Dios les pague, Judy y Gracias. John, por No, a abrirnos estas ustedes. puertas de A este ustedes. corazón. Gracias por su amor. Gracias por aprendernos a amar. Gracias por comprendernos, porque ellos conocen también muchas alegrías, muchas tristezas nuestras. Han vivido también esas subidas, esas bajadas, en los momentos en los que decimos, no, no vamos a hacer más esta ambición, nos mamamos de esta vaina porque tenemos que hacer un montón de cosas. No, pero ellos han sido testigos de que efectivamente cuando el Señor lo engancha a uno, vea, ahí quedó enganchadito. Así que Hasta ahí déjate queda. enganchar por el Señor. Por esa razón, si este video realmente te ha conectado, te invitamos a 3 cosas concretas. Lo primero es a que le des like, que a ti no te cuesta nada y créeme que a nosotros nos sirve muchísimo. Lo segundo es que te puedas suscribir a nuestro canal y actives la campanita para que tengas así las notificaciones de todo el contenido nuevo que estamos generando en Miserere en matrimonio y por los matrimonios. Y tercero, es muy importante que por favor, si sientes que esta historia puede ayudarle a alguien más, la compartas. Porque el gran sueño que tenemos es poder impactar a más matrimonios, de manera que Dios pueda resucitarlos, pueda llevarlos a una nueva esperanza. Y si tú quieres dejar algún mensaje de agradecimiento, alguna palabra a este matrimonio que también no ha compartido esta historia con nosotros, pues déjalo en los comentarios que nosotros se lo diremos. Todo por una sencilla razón, May. Y es que, ¿qué es lo que buscamos nosotros en Miserere? Ser más para servir con amor. No, eso no. No, a ver, otra Van vez. siendo las 12, ya está haciendo como hambrecita, pero aún así, Señor, regálanos tu fuerza poderosa para decir, porque juntos somos más. Para servir con amor. Dios les Muy pague. bien, chao, Dios los bendiga. Miserere. Ser más Para servir con amor.